Muy buenas tardes a nuestro querido auditorio. Hoy, 4 de julio de 2019, tenemos un programa de lujo en honor a la verdad. Insubordinación en la 4T. Hoy, como todos los jueves, tengo el gusto y el honor de contar con la sapiencia y los conocimientos del doctor Pavel Rodríguez Quesada. Doctor, ¿cómo estás? Muy Doctor, ¿cómo buenas estás, tardes. Ricardo? Muy buenas tardes. ¿Cómo te va? Muy bien, muchas gracias. Pues Hay circunstancias emblemáticas, doctor. sí, esta semana hemos visto el tema de la Policía Federal y pues algunos recovecos ahí que están saliendo a la luz, básicamente sobre dos frentes, doctor. El primero versa sobre el que Andrés Manuel López Obrador pretende incluir a los de la Policía Federal, a la Guardia Nacional, pero hizo una declaración ayer fuerte donde dice que pues los que no están siendo incluidos así es porque no cumplen, entre otras cosas, con las condiciones físicas, y por otro lado los policías federales que desde ayer han bloqueado la ciudad en algunos puntos importantes, inclusive el día de hoy. Lo último que tenemos informes que fue en la México Pachuca, pues piden sus prestaciones laborales de manera completa, inclusive aumento de salario, doctor. ¿Cómo ves esto? Sí, es muy complicado. Antes que nada, saludo a todos mis amigos, mis colegas que han sido o son policías federales, ya sea operativos o mandos medios. Desde aquí un abrazo. Me consta y sé de la honestidad de por lo menos todos los que considero mis amigos, porque al igual que el 99.9% de los mexicanos, doctor, viven al día, no aceptaron de ninguna manera desviar su trabajo y vivieron con el sueldo que se les proporcionaba. Sin embargo, doctor, es muy importante decir que la Policía Federal, la PF, está bajo las órdenes directas del presidente de los Estados Unidos mexicanos. Así lo establece las facultades que tiene el artículo 89 y algunas otras más. Se dice, la PF no tiene la culpa. La PF es una policía certificada, capacitada en todos los niveles. Miren, todo lo que nosotros decimos, doctor, no es un todo. Siempre hay sus excepciones para lo que nosotros decimos o interpretamos. Sin embargo, doctor, ¿qué te parece lo siguiente? ¿Cómo medir la capacidad y el actuar de la Policía Federal cuando en México hay miles de muertos al año, miles de muertos al mes? ¿Están haciendo su trabajo la Policía Federal, doctor? Bueno, primero que nada es correcto, quiero adherirme a lo que acabas de manifestar. Tenemos la oportunidad de conocer policías federales realmente que llevan en el corazón el deseo de ayudar a México. Y algo importante, doctor, que creo que antes de empezar, es importante recalcarlo, ponen en riesgo su vida. Cuando Andrés Manuel implementa su austeridad republicana y que amenaza con pobreza franciscana, agarra parejo, y creo que hay sus excepciones, debe haber sus excepciones, y creo que uno de ellos son los policías federales. ¿Qué sucede cuando estamos en una situación donde arriesgas tu vida y te quitan tus prestaciones, que sí son premium, pero al final tienen que ver con tu desempeño y también, por supuesto, al ser emboscado, tener una forma de recuperar lo más posible la vida, doctor? ¿Qué sucede entonces? El tema no es fácil, ¿sí? Porque está el lado de la insubordinación, está el lado donde deben acatar órdenes, pero también tendría que tomarse en consideración eso que acabo de manifestar, porque, seamos honestos, doctor, seguramente la delincuencia les ofrece el doble o el triple de su salario. Es correcto, doctor. Esto que voy a decir a continuación va dirigido a todos los que nunca han sido policías federales
o en activo. Me refiero a los expresidentes Felipe Calderón, a Vicente Fox, a la priista Sauri Rancho, que hoy en la mañana en el programa de Loret de Mola dijo ciertas inconsistencias. En fin, va dirigido a ustedes. Cuando ustedes se rasgan las vestiduras y dicen que no es posible que se les quite todos estos beneficios y que se les tiene que dar un trato digno y que las Fuerzas Armadas y que las Fuerzas de Seguridad Pública tienen que tener todos estos beneficios, yo les pregunto a ustedes, cuyo principal fundamento es la corrupción, a ustedes, ¿por qué no cambiaron entonces el numeral romano 13 del apartado B del artículo 123 constitucional, donde habla exclusivamente del ejército, la marina y las fuerzas de seguridad federales? ¿Por qué no lo cambiaron? La corrupción también es mentir, también es omitir o sentir que no hicieron lo correcto. Si ustedes estaban de acuerdo en esto, en que todos los policías federales y nuestras fuerzas de seguridad deben de tener una actuación permanente y que se les debe de apoyar, ¿por qué no lo cambiaron? ¿Por qué un policía federal no puede ser reinstalado? ¿Por qué un policía federal adolece de todas estas estructuras y por qué tiene el salario de pobreza que tienen? Ya lo dijo muy bien el doctor Pavel. Los policías federales ponen en riesgo su vida por una miseria de salud. Lo primero que se debe hacer, doctor, es, ¿quieres pertenecer a la Guardia Nacional? Pues te subo tu salario, pero también vas a pasar todos los requisitos para ingresar a ella. ¿Qué piden en su lista de buenos deseos? Pase directo como el bachillerato a la UNAM. Pase directo de la Policía Federal a la Guardia Nacional. Y hoy en la mañana escuchaba yo a Sauri Riancho decir, oiga, pero que no se les aplique el polígrafo, o si se les aplica, que se les aplique también a los militares. Saben, en realidad, la Guardia Nacional es el instrumento que implementó el presidente en su estrategia para combatir la seguridad pública. ¿Qué opinas, doctor? Bueno, primero hay que tener un poco más de la legislación de estos priistas, partidistas, tanto también, porque efectivamente el tema aquí es que al final empiezan efectivamente a rasgarse las vestiduras, doctor, cuando ¿qué creen? Fue en el momento en que el PRI estaba al frente y el PAN estaba al frente, y ahora efectivamente buscan parte de desestabilizar, doctor, esto también. Ver, están buscando seguramente una especie de raja política en la cual puedan decir, ya ven cómo el presidente no está actuando bien, ya ven cómo la parte de la izquierda o centro demócrata, como quieran llamarle a la tendencia política de Andrés Manuel en su partido, o el partido que lo postuló Morena, se está buscando desestabilizar, pero al final se está afectando a la sociedad, doctor. A ti, Policía Federal, que estás actuando conforme a tus principios y crees que tu causa es justa, qué bueno. Pero los que están siendo manipulados y no lo saben, qué malo, porque se les olvida una cosa. Esta es muy, pero muy pequeñita. Este gobierno eliminó a los policías que estaban encargados de disuadir todas las marchas y manifestaciones. Ya no tenemos granaderos. No tenemos granaderos porque la libre expresión debe de prevalecer. Yo me imagino, si hubieran hecho ustedes esto en los sexenios pasados, ya los hubieran reprimido y estuvieran ustedes en penales de alta seguridad. Ahora, no le están haciendo una oposición, presidente. Realmente me da pena la oposición, disque oposición que opera en México. Sin ideas, desarticulada, hablando cosas sin sentido, sin conocimiento de la Constitución, sin conocimiento de las leyes. Es muy sencillo, miren ustedes.
Policía Federal, con tus manifestaciones, con tus bloqueos, ¿a quién estás afectando? A la sociedad. Doctor, la sociedad somos los que estamos siendo afectados. Pero aquellos a los que tienen corta memoria, que hay muchos expristas y expanistas que tienen, y experredistas que tienen muy corta memoria, les recuerdo que ya pasó esto, cuando de PGR los mandaron a la AFI, pero de eso no hablan. ¿Cuántos corrieron? No hablan. El punto es, si esta es la facción que muestra el presidente para efectos de contrarrestar la inseguridad pública que aqueja a México, pues debemos de darle todas las herramientas. Si falla, a pesar de sus políticas y a pesar de sus reglamentos y a pesar de todo lo que él está implementando, bueno, entonces ya le podemos de una vez decir que en su momento lo veremos y si falla, se lo reclamaremos. Pero ¿cómo vamos a hacerlo, doctor? Si le mandamos a gente de la Policía Federal que tiene todos estos problemas de no estar capacitada, de no tener la aptitud física ni mental para ir a combatir al crimen organizado. Doctor, hoy en la mañana escuché, quiero tu opinión jurídica, escuché decir, queremos que nos represente en el sindicato de la PF Felipe de Jesús Calderón Hinojosa. Doctor, ¿cuál es tu opinión? Bueno, tiene dos vertientes. La primera es, acabas de decir de manera muy concreta, es la memoria nos traiciona. Recordamos quién mandó disolver. Recordamos cómo se trató a estos trabajadores se les Tengo. desde Atenco con el presidente siendo gobernador del Estado de México, que además en campaña, antes de ser presidente de la República, Peña Nieto dijo, sí, yo los mandé. Estábamos y estamos frente a una situación donde, digamos que el descaro parece una broma y así la tomamos. No valoramos por la falta de memoria, doctor, hasta dónde nos puede llevar este tipo de, que además es cosa personal, es cosa, no, es cosa de cada uno de nosotros, el tener memoria, ni siquiera buena memoria, memoria para actuar de esta forma. Primero, seguramente los policías federales que al día de hoy están aquí no fueron los que no fueron enviados al caso de Fuerza del Centro, pero recordemos otra cosa, la coordinadora operativa de la Policía Federal, Patricia Rosalinda Trujillo Mariel, ayer salió a tratar de negociar con estos policías, fue violentada, hasta se dice caer en el piso. Y entonces dice hoy el secretario de Seguridad Pública Federal, vamos a hacer, no los vamos a reprimir, pero tampoco ustedes. Y eso me parece un terreno justo, sin demeritar, doctor, que tengan prestaciones o necesidades o pliego de petitorios válidos, que quizá crees que los conozcan. No, doctor, ese es el problema, que están siendo manipulados. ¿En qué sí estoy de acuerdo? En que deben obtener un salario superior al que reciben, porque están poniendo en riesgo su... Y fíjate que recordando, cuando ya no les aumentó el sueldo, a los años pasados lo han hecho, entonces, y la Guardia Nacional no es militar, pero integra militares, vamos a homologar los salarios, vamos a homologar las prestaciones, vamos a permitirles a los mismos policías federales que formen parte de la Guardia Nacional. Hay que hacerlo hincapié, doctor, que Andrés Manuel dice, no se les está corriendo, pero tampoco se les está prohibiendo entrar siempre y cuando cumplan. Eso en parte es cierto, explico por qué. Pasó a nivel local hace como 3 meses, doctor, exactamente en el metro, estación del metro Salto del Agua.
donde un comerciante se enfrenta a un policía a la estación, no supo meterlas. Y entonces, por ese lado, tenemos que poner nuestra parte. Estamos también, ya me imagino siendo una profesión que no domino. ¿Qué hago ahí entonces? Es importante poner en balance también, porque no somos defensores de la 4T, ni mucho menos del presidente. Ellos tienen todo el poder, tienen todas las instituciones para que se puedan defender No lo necesito. por sí mismos. Sin embargo, escuché ayer, doctor, que el presidente dijo, esta acción que están realizando los policías federales no es íntegra o honesta, o que fuera procedente de su legítima percepción. Sin embargo, hoy en la mañana también en el programa de Loret de Mola escuché que Sauri Rancho dice, pues si él dice que estaba podrida la PF, pues ¿por qué no la liquidó? ¿De veras, diputada? ¿De veras? ¿Es usted tan desconocedora del tema? ¿Cuántos años lleva en la política y no ha aprendido nada? Si se disuelve la PFP, ¿a dónde van a ir los policías federales? A engrosar la delincuencia organizada. Es mejor tener un control y mandar a unos pocos o a la mitad de los que están ahí a la Guardia Nacional, donde van a ser cobijados y vigilados por gente de la Armada y del Ejército Mexicano. Es mejor que estén vigilados a que se vayan definitivamente a la delincuencia organizada. Qué fácil hablan ustedes, los políticos. Quisiera que ustedes fueran de verdad una oposición, que hablaran con sapiencia, doctor, que tuvieran conocimiento de las leyes. La diputada Sauri seguramente no conoce el artículo 13º, apartado B del artículo 123 constitucional. Sin embargo, pues no se puede deshacer, no se puede liquidar una policía federal, porque en el reglamento que se publicó el día 29, y que por cierto, doctor, es el último reglamento que se publica por escrito, ahí especifica toda la transición que tiene que haber para que la Policía Federal mute, ya sea para que los miembros se vayan a la Guardia Nacional o se vayan a otras instituciones como migración, etcétera, etcétera. Es decir, no está corriendo a nadie cuando lo pueden hacer. El presidente tiene las facultades para hacerlo y despedir a todos. Entonces les pido de favor a ustedes, policías federales en activo, en lo único en que estoy de acuerdo con ustedes es en que necesitan ganar más por el riesgo del que están. Bueno. Sin embargo, todo lo demás lastima a la sociedad. Ustedes saben perfectamente bien que dentro de su institución no hay amigos. Ustedes lo saben. Saben que no pueden confiarle su vida al compañero, porque no saben si el compañero es honesto y con amor a la patria o tiene doble trabajo. Ustedes lo saben, no necesito decir. Hemos tenido cursos de capacitación para ministerios públicos federales, para policías federales, ministeriales, y estas son las percepciones que en corto nos dicen. En fin, solo les quiero decir, doctor, que tanto para el ejército, la marina y la fuerza aérea, así como las instituciones de seguridad pública, hay un principio que se debe tener siempre en cuenta. Corríjanme si no. Se le llama disciplina, lealtad, compromiso, amor a la patria. Pero el primero es la disciplina. Y ustedes sean insubordinados. Ustedes no tienen derecho a la huelga, ni tienen derecho a dejar a la sociedad sin seguridad pública, porque eso es lo que están haciendo. Si ya de por sí las condiciones son duras, ahorita sin que ustedes estén trabajando, los delincuentes pasan como Juan por su casa.
Se los pido, se los suplico. Están insubordinando. Y va a haber consecuencias para la sociedad. No sé si políticas o para ustedes, pero para nosotros la sociedad es penoso ver que pidan que Felipe Calderón sea su dirigente sindical o su representante sindical. Para nosotros es penoso saber que quien está promoviendo todo esto fue acusado de secuestro. Para nosotros es penoso que lo estén usando como siempre, como carne de doctor. Correcto, y fíjate que ahorita que de expresidente Felipe Calderón, es cierto que un policía federal solicitó o le pidió a Felipe Calderón que fuera su representante sindical, pero también ni siquiera esa moción es aprobada por el resto de las federales, porque uno mismo le dijo que no era parte de su petición, lo cual me parece loable porque eso significa que dentro de hay gente también que entiende el sentido de exigir, por un lado, sus derechos laborales, por el otro, entender la necesidad de no bajar la guardia en materia de seguridad pública y más en materia de seguridad pública. Cabe recalcar, doctor, lo que acabas de decir respecto a que pueden ser despedidos. Eso no lo dices tú ni lo digo yo, lo dice la Constitución, que se modificó años pasados. Es cierto. En honor a la verdad, agradecemos a Carlos Valdés, Alfredo Reyes y Armando López que nos dice militarización a la vista. En política, el fondo es forma. El presidente dispone a su antojo de la Guardia Nacional, de la Policía Federal, de la Marina Armada de México, del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. Y el que quisiera militarizarlo, estimado Armando López, lo ordenaría. Lo ordenaría y diría milicia, militares, ejerciten la ley en términos de la ley de la Guardia Nacional y su reglamento. Todo aquel que tenga un arma en la mano o una réplica de esta puede ser abatido con el uso de la fuerza letal. Es difícil decir, estimado Armando, si la militarización está a la vista, yo no lo creo. No lo creo, son excepciones que se tienen que hacer para enfrentar un flagelo que nos está perjudicando desde hace 2 sexenios. Yo creo que este flagelo se tiene que echar mano de una Guardia Nacional que por lo menos en el fondo es diferente. Porque no me digas, Armando, que cuando se creó el AFI y la Policía Federal no estuvieron ahí los militares y los marinos. Estamos reciclando, pero por lo menos ahora el presidente tiene una nueva idea. Ojalá y no, ojalá y yo me equivoque. Y ojalá y tú también te equivoques, porque no es deseable que en este país se militarice a la sociedad, doctor. Y no, caeríamos en lo que por lo menos de viva voz ha dicho el presidente: no militarización, no represión a la sociedad, pues lo está cumpliendo. No ha emitido ninguna orden para reprimir a la sociedad, aun cuando ha habido pequeñas marchas, manifestaciones realizadas por la sociedad, que la verdad no han tenido peso precisamente por eso, porque no encuentran pared con que chocar y generar un conflicto mayor, por lo menos en redes sociales y en los medios para efectos de decir, miren, la presidenta actual. Eso, por un lado, habla bien de él. Sin embargo, yo me regreso a los derechos laborales de los trabajadores. Si cumplen con los requisitos que establecen para ser contratados, pasar la transición de la Policía Federal a la Guardia Nacional, deberían ser tratados sin perder sus derechos laborales, pero además con un mejor salario. En definitiva, con un mejor salario se evitarían las tentaciones de caer o de recibir doble sueldo por la delincuencia organizada. En definitiva, creemos que la seguridad pública debe ser tratada de una manera
más científica. Ojalá en este país, doctor, los que ahora les toca hacer oposición realmente lo fueran. Miren ustedes, andan proponiendo cosas como que las personas se puedan tomar 2 o 3 cervezas en su horario de trabajo, habiendo tantos problemas macroeconómicos, habiendo tantos problemas políticos, sociales, de seguridad pública. Esta posición está perdida. Pero debo de llamar la atención en una cosa, doctor. Hasta el sexenio pasado, los que marchábamos éramos los que no teníamos ningún acceso al poder, éramos el pueblo. Jamás en la historia de este país habíamos visto que marcharan expresidentes con guaruras pagados por el Estado mexicano. Que marchara la clase alta proletaria que no saben ni tienen idea de qué es el populismo. Y por cierto, doctor, si me permites, quisiera decirles qué es para mí el populismo. Ustedes dicen, este presidente es populista porque regala dinero y porque esto y porque lo otro. A ver, es populista todo aquel individuo que quiere un puesto público. Si no ofrece, si no promete, la gente no le va a dar su voto y nunca va a llegar al puesto. Entonces, todos los políticos son populistas, no nada más uno. Porque ustedes también repartían dinero, priistas, panistas y perredistas. No pueden decir no. Sin embargo, populistas son todos. Qué fortuna que nosotros nunca hemos sido políticos, doctor. Fíjate que tiene una reflexión lo que acabas de comentar. Bien es cierto, populismo al gobierno actual. De manera correcta, otra vez volviste a acertar. Que todos han dado algo. Comprar a la gente. Pero era más fácil, en lugar de darles un apoyo, pues darles su torte, su frente, el famoso paquetaxo, para efectos de mantener a la gente y manteniéndolos en extrema pobreza. Este voto es el más mezquino, porque yo no me imagino una persona que no vota por ti, porque no quiere, porque te representas. Y otra es, no voy a votar por ti, aunque necesito votar por ti, porque necesito mantener esta situación paupérrima económicamente hablando, para poder yo seguir recibiendo la dádiva que cada 3 o 6 años, dependiendo de las elecciones, me vas a hacer llegar. Y entonces, además de ser populista, te conviertes en mezquino y le quitas la dignidad y le ha quitado la dignidad a todas las personas, los sexenios atrás, aún sin oposición, para tener la calidad y decirle a las personas, toma el dinero que te hace falta. ¿Qué te hace falta? Trabajo, te doy trabajo. No te doy dinero, te doy trabajo, ¿sí? ¿Qué ha sucedido al día de hoy, entre otras cosas, con los famosos? De acuerdo con lo que dijo el presidente, diciendo, nada más se les activó, nunca se les apoyó. Si no se les apoya, no los puedes criticar. ¿Dónde queda la sana lógica de un gobierno que se decía de desarrollo social, que se decía de apoyo a las masas, que se decía que reformara las leyes en beneficio, que decía, no me vas a dejar mentir, que hace 30 años solamente iba al seguro social o recibía la atención médica quien tenía un seguro social, trabajaba en el gobierno. La seguridad era, aunque es la dependencia de la Secretaría del Estado que regula y internamente está el IMSS y el ISSSTE, no estaban a la seguridad social y la gente se moría. Y la gente hoy se muere afuera esperando de la médica, del seguro social, recibir atención. Antes eran bultos. En honor a la verdad, cerramos esta parte dedicada a la insubordinación de algunos miembros de la Policía Federal que están afectando a pueblo, están afectando las vialidades y
que están siendo manipulados. En lo único que estamos de acuerdo, doctor, es que deben de recibir un mejor salario. Y si a esto se le puede coadyuvar que deben de tener todas las condiciones dignas, mínimas para ejercer el trabajo tan difícil, tan especial para el que se contrataron, también en eso nos unimos. En lo demás no. En lo demás es una insubordinación, están dando una muy mala imagen pública. En honor a la verdad, tenemos ahora las breves jurídicas. Doctor, el día 29 de junio del año 2019 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, por última vez en versión escrita, toda la legislación adjetiva de la Guardia Nacional. ¿Cuál es tu opinión, doctor? Bueno, obviamente como se crea un nuevo órgano de gobierno, pues tenemos la viabilidad, la lógica, ¿no? La estructura, vamos a encontrar, inclusive, me atrevo a decir, elementos violatorios a los derechos humanos, pero otros que han sido o van a ser rescatados, doctor, dentro de puesto, ¿no? Habla este reglamento de la organización, estructura y funcionamiento de la misma Guardia Nacional o institución pública de seguridad. Es importante, de carácter civil, es importante estas dos cosas, de seguridad pública, por lo que decíamos hace un momento, no podemos o no se debe permitir que este cuerpo especializado que protege a la nación en este supuesto como si fueran, con todo respeto, por no cabe la comparación, maestros, médicos, etcétera, trabajadores del gobierno de funciones no estratégicas como. ¿Qué sucede con esta ley y reglamento? Bueno, va a estructurar de manera concreta, ya veremos bien, a punto por punto, y saber si efectivamente va a lograr cumplir con. Así es, doctor. Finalmente, un periódico de amplia circulación dijo que el presidente AMLO había cumplido la mayoría de sus promesas, doctor. ¿Qué opinión tienes al respecto? Sí, aparentemente el informe que dio el primero de este mes habla de que se cumplieron ya de los 100 compromisos 78. Mira, son versiones encontradas, con que lo mires, porque el periódico dice que no ha cumplido más de 15, pero algo ahí importante, y es importante tomar el caso del Financiero, del periódico El Financiero, porque bueno, no es un periódico de los llamados populistas, pertenece o pertenecería, si se le puede dar el mote o la categoría, al periodismo del conservadurismo. Habla de que efectivamente se han cumplido las promesas que en campaña realizó Andrés Manuel López Obrador y que manifestó el día de su informe, 9 de julio de este año, doctor. Muy bien, la próxima sección, la próxima semana, trataremos de tocar el tema de los recortes a la luz de la ley de ingresos y del presupuesto de egresos aprobado en la Cámara de Diputados, doctor, para ver si todos estos recortes que está haciendo el presidente son legales, constitucionales y convencionales. Eso lo trataremos la próxima sesión, entre otras nuevas. Pero también es importante, doctor, tratar el tema de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en primer lugar, la semana pasada, dio a entender en sus resoluciones, en sus proveídos, que todas las actuaciones en las cuales el Ministerio Público hubiera tenido en su poder todos los movimientos bancarios de personas físicas o morales sin la autorización previa de un juez, eran nulas. Sin embargo, apenas un par de días después, doctor, resulta que dan marcha atrás. ¿No se te figura más o menos lo que hicieron con el expediente 912-2010 varios, en el que decían que
los tratados internacionales en materia de derechos humanos estaban por encima de la Constitución y apenas un par de meses después, en la contradicción de tesis 293-2011, dijeron lo contrario, doctor. Sí, es correcto. Parece que hay una cierta manipulación. No me extrañaría que fuese una resolución política. Lo sabemos, doctor, hay leyes secundarias federales que hablan de que si hay facultades, inclusive el embargo de las mismas cuentas bancarias. Ese fue el elemento que detonó llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resolver de esta manera. Pareciera que primero es legal y convencional y después se vuelve solamente, perdón, es constitucional y convencional y después se vuelve legal el tema y ahí se están jugando. Fíjate, doctor, que esto abandonó el tema de legalidad constitucional y convencionalidad y se fue al terreno político, porque recordemos que la Corte puede emitir sus fallos políticamente, olvidándose de toda la legalidad constitucional y convencionalidad. Dice, como la resolución que habíamos emitido no había causado ejecutoria, pues recibimos de 2 ministerios públicos el desistimiento de la acción y eso nos permitió modificar nuestra resolución. La Suprema Corte puede hacer lo que quiera, porque ¿quién le va a decir algo? Es la Suprema Corte. Sin embargo, creemos que fue un poco desasiada, doctor. Pues sí, se vuelve su criterio metaconstitucional, rompe la Constitución, debe fundar y motivar soluciones, puestos a irse al debido proceso. Es interno y es administrativamente para resolver. Poner el ejemplo y pues en muchos casos, no solo en muchos casos atrás, como la 293 de 2011, la de tesis, pues no lo ha puesto. Ha roto un poco su principio hacia abajo, pero pareciera que hay algo ahí adentro todavía, ¿no? Está haciendo forma común de choque con. Doctor, en medio de este, no escándalo, pero sí un método de atención, un artículo de atención que acabamos de escribir, ¿te acuerdas tú del exministro que demandó a la mamá de sus hijos, que acaba de sacar un libro donde él acepta que presidentes y que otro tipo de poderes políticos se acercaban a la Suprema Corte para presionar o para modificar determinadas resoluciones? ¿No te parece que los miembros de la Suprema Corte en activo deberían de pronunciarse al respecto? Sí, porque al final está mostrando la situación que había en aquel entonces. Que han salido a desmentirlo para que quedara claro que por lo menos en este sexenio o en lo que les queda de su periodo como ministros, pues no pasa y no va a pasar, aunque bueno, el retiro del que está hablando no lo dijo en su momento. Quizá algún ministro en activo que llegue a ser en retiro haga lo mismo. Doctor, en honor a la verdad, hemos concluido nuestro tema del día de hoy, así como las breves jurídicas. ¿Alguna académica, doctor, para este próximo sábado? Sí, tenemos un curso que va a aparecer en la pantalla, mayor más a destacar. Y ese será otro tema, doctor, porque en materia de amparo no tenemos juicios orales. Sin embargo, peticiones, sus quejas, sus reclamaciones o sus preguntas, tanto para lo que en este programa decimos, como en materia de ciencia jurídica y filosofía.
Como siempre, hemos llegado al final de nuestro programa, queriendo agradecer hoy de manera específica a nuestra directora general y jefe cada semana ir a la comodidad de donde nuestro auditorio nos ve, ya sea en su casa, en su trabajo o en la comodidad de donde quiera que ellos estén. Redes sociales lleguen. Donde las benditas redes sociales lleguen. Sí, ya hemos agradecido a nuestro auditorio. Finalmente les damos las gracias. ¿Alguna otra circunstancia, doctor? Yo creo que quedó claro el tema, doctor, el día de hoy. Conclusión, todo el programa. Que tengan excelente tarde, buen fin de semana.